Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía online de programación entera. En esta ayudantía veremos específicamente el tema de cortes, tanto ejercicios como conceptos. Así que ahora vamos a empezar con el primer problema. En primer lugar, veremos ejercicios más relacionados con los conceptos de los cortes. En la letra A nos dicen que tenemos dos cortes válidos para un mismo problema. Entonces nos piden elegir uno y por qué. Lo primero que tenemos que analizar es que la primera restricción está contenida en la segunda. ¿Qué hace esto? Que la segunda restricción sea más restrictiva que la primera. En casos como este, en que estamos en presencia de dos cortes válidos, el que más nos conviene siempre va a ser el que más restringe, ya que así acautamos más el dominio del problema, lo que nos conviene a la hora de resolverlo. Entonces, la respuesta al problema sería que como las variables son no negativas, tenemos que la segunda desigualdad implica la primera, y así la segunda desigualdad es más fuerte y por lo tanto es preferible con respecto a la primera. En la letra B nos dicen que tenemos un conjunto P con variables X e Y y ciertas restricciones, y nos piden que analíticamente demostremos que X menor o igual a 2 es válido para P y que por lo tanto no existe solución en P con X igual a 3. Como no sabemos la función objetivo, el corte va a ser válido si no corta puntos factibles de nuestro dominio. Si la primera restricción la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la segunda restricción, vamos a obtener que X tiene que ser menor o igual a 2. Como X tiene que ser menor o igual a 2 proviene de dos restricciones que ya existen, esta restricción es válida. Y además, como está diciendo que es menor o igual a 2, no hay ni una solución en P con X igual a 3. Por lo tanto, la solución al problema sería que multiplicando la primera desigualdad por 2 y sumándole la segunda, obtenemos X menor o igual a 2. Y luego todas las soluciones en P deben cumplir esta desigualdad, y en particular no hay soluciones con X igual a 3. En el problema 2 veremos ejercicios de planos cortantes. En este nos muestran un problema de optimización en su forma original y también expresado en variables básicas y no básicas en el óptimo. Con esto nos piden dos cosas. En primer lugar, analizar ciertas desigualdades para ver si son válidas o no y después realizar los cortes de Gomory. Para poder realizar la letra A y analizar la validez de las desigualdades, necesitamos saber primero qué es un corte válido. Un corte válido es una desigualdad que corta el óptimo fraccionario sin cortar soluciones enteras. Por lo tanto, lo que pretende este corte es hacer que el dominio del problema relajado se acerque más a la envoltura convexa del problema original. Sin embargo, para poder hacer este análisis es necesario, en primer lugar, saber el óptimo del problema. Una forma de ver el óptimo es gráficamente, en donde el gráfico que ven representa el dominio del problema relajado. En este problema, el óptimo se encuentra en el punto C, que es específicamente el punto 4,5 y 5,5. Otra cosa que pueden haber hecho para analizar el óptimo del problema es simplemente sacar los datos del problema expresado en sus variables básicas y no básicas. Ahí no era necesario hacer un gráfico. Ahora que ya tenemos el óptimo, podemos analizar las desigualdades. La primera desigualdad es que x1 más x2 sea mayor o igual a menos 1. Si la graficamos, esta corresponde a la línea roja en el gráfico. Como pueden ver, esta desigualdad no corta puntos enteros del dominio. Es más, no corta ningún punto en general. Sin embargo, al no cortar ningún punto, tampoco corta el óptimo relajado, lo que hace que esta desigualdad no sea válida. La segunda desigualdad es que 6 quintos de x3 menos 6 quintos de x4 tiene que ser mayor o igual a 3 medios. Algo importante que hay que notar es que esta no está expresada en las variables originales del problema, sino que en las variables de holgura. Por lo tanto, para analizar su validez, en primer lugar debemos expresar la restricción en las variables originales que son x1 y x2. Para esto, del problema expresado en variables básicas y no básicas que nos dieron en el enunciado, despejamos las variables x3 y x4, con lo que obtenemos que x3 es igual a 7,75 menos 1 medio de x1 menos x2 y que x4 es 4 más 1 tercio de x1 menos x2. Luego, estas dos ecuaciones que acabamos de obtener las reemplazamos en la desigualdad original que nos dan, y así, reemplazando la ecuación, obtenemos la restricción que nos sirve, que sería que x1 es menor o igual a 3. Ahora, para analizar la validez de la restricción, usamos la restricción que acabamos de encontrar, que sería que x1 es menor o igual a 3. Esta la graficamos y queda como la línea roja que pueden ver en el gráfico. Como pueden ver, este corte efectivamente corta el óptimo fraccionario, que es el punto C. Sin embargo, también está cortando puntos enteros, como por ejemplo el punto 4,3. Por lo tanto, la desigualdad que estamos viendo no es válida. La última desigualdad dice que 2 quintos de x3 más 3 quintos de x4 tiene que ser mayor o igual a 1 medio.
Como pueden ver, tenemos el mismo problema del ejercicio anterior, en que tenemos la desigualdad expresada en variables de holgura en vez de las variables originales del problema. Por lo tanto, debemos hacer de nuevo el reemplazo de las variables x3 y x4 por las ecuaciones que obtuvimos del problema expresado en variables básicas y no básicas. Al realizar ese cambio y ordenar la ecuación, vamos a llegar a que la restricción equivale a decir que x2 es menor o igual a 5. Si graficamos esta restricción para analizar su validez, vamos a obtener la línea roja que se puede ver en el gráfico. Si ustedes analizan, estamos cortando definitivamente el óptimo fraccionario, que es el punto C. Sin embargo, en este caso no estamos cortando ningún punto entero factible. Por lo tanto, esto quiere decir que esta restricción es válida. En el problema B nos piden que utilicemos el método de generación de cortes de Gomori e indiquemos qué pasa con la solución óptima del problema relajado. Para poder realizar los cortes de Gomori vamos a necesitar las matrices B barra y R barra del óptimo relajado. Estas matrices las podemos sacar del problema expresado en sus variables básicas y no básicas, y son las que se muestran a continuación. Para poder realizar los cortes de Gomori debemos recordar cómo se hacen los cortes de Gomori en primer lugar. Lo que se hace es tomar la misma fila de la matriz R barra y B barra y hacer la siguiente ecuación. En la fila, al primer término de la matriz R barra se le resta su parte entera, y todo ese paréntesis se multiplica por la variable no básica respectiva a la columna de la matriz. Eso se hace para todos los elementos de la fila de la matriz R barra, y todos estos elementos que vamos a tener se suman entre sí. Luego, esta sumatoria siempre va a ser mayor o igual al valor de B barra correspondiente a la fila que estamos analizando, menos su parte entera. Es importante que consideren que la función parte entera, al analizar números negativos, se aproxima al número más chico que en valor absoluto es mayor. Por ejemplo, la parte entera de la fracción menos 6/5 es menos 2. La cantidad de cortes de Gomori va a depender de la cantidad de filas de la matriz R barra que posean valores fraccionarios. Si la matriz R barra no posee ningún valor fraccionario, los cortes de Gomori no nos van a servir. En este caso, ambas filas de la matriz R barra tienen valores fraccionarios, por lo que podemos encontrar dos cortes de Gomori. El primer corte lo haremos analizando la primera fila, con lo que se obtiene que 1/5 de x3 más 4/5 de x4 es mayor o igual a 1/2. ¿Cómo obtuvimos este corte? Lo que se hizo fue despejar la siguiente ecuación. El primer término de la matriz R barra es 6/5, por lo que a 6/5 se le resta su parte entera y toda esta resta se multiplica por la variable no básica x3. Lo mismo hacemos para x4. En este caso, el valor de la segunda columna en la primera fila de la matriz R barra es menos 6/5. A este valor se le resta su parte entera y todo ese paréntesis se multiplica por la otra variable no básica que es x4. Finalmente, toda esta expresión es mayor o igual al valor de la primera fila de la matriz B barra, que es 9/2 menos su parte entera. Si seguimos desarrollando, vemos que la parte entera de 6/5 es 1, y por otro lado la de menos 6/5 es menos 2. Si reordenamos los términos, vamos a llegar a el corte que nos sirve, que es que 1/5 de x3 más 4/5 de x4 es mayor o igual a 1/2. Sin embargo, este corte no está en las variables originales del problema, que son x1 y x2, por lo que debemos cambiarlo, ya que aún no hemos llegado al corte de Gomori que necesitamos. Para poder expresar la desigualdad que acabamos de obtener en función de las variables originales del problema, vamos a hacer lo que hemos hecho a lo largo de toda la ayudantía, que es utilizar las ecuaciones de x3 y x4 que obtenemos del problema expresado en las variables básicas y no básicas. Estas ecuaciones de x3 y x4 las reemplazamos en la desigualdad que acabamos de obtener. Al reemplazar estos valores y reordenar todos los términos, vamos a llegar a que el corte de Gomori es 1/6 de x1 menos x2 mayor o igual a menos 17/4. Ahora, para analizar la factibilidad de nuestro óptimo relajado que tenemos hasta el minuto, que es 4,5 y 5,5, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores de x1 y x2 con los valores de nuestro óptimo relajado. Es decir, si a la ecuación del corte de Gomori la hacemos 1/6 por x1, que vale 4,5, menos 5,5, que es el valor de x2, vamos a llegar a que el valor que nos va a dar es menos 4,75, mientras que menos 17/4 equivale a menos 4,25. Como pueden ver, menos 4,75 es menor a menos 4,25. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto?
que el corte de Gomori lo que hace es hacer que el óptimo relajado actual pase a ser infactible. Para obtener el segundo corte de Gomori hacemos el mismo procedimiento que acabamos de ver. Sin embargo, ahora vamos a utilizar la segunda fila de la matriz R barra y el segundo valor de la matriz B barra. Con esto vamos a obtener el corte que dice que 2/5 de x3 más 3/5 de x4 son mayor o igual a 1/2. ¿Cómo obtenemos esto? De la ecuación que tenemos que 2/5, que es el primer término de la segunda fila de la matriz R barra, menos su parte entera por x3, más 3/5 menos su parte entera por x4, tiene que ser mayor o igual al segundo término de B barra, que es 11/2 menos su parte entera. Si resolvemos los valores de parte entera, vamos a obtener que la parte entera de 2/5 es 0, la parte entera de 3/5 también es 0, y la parte entera de 11/2 es 5. Por lo tanto, despejando esa ecuación, vamos a llegar a que 2/5 de x3 más 3/5 de x4 es mayor o igual a 1/2. Sin embargo, en este caso tenemos el mismo problema que antes, que es que no está expresado en las variables originales del problema. Por lo tanto, vamos a tener que cambiarlas. Utilizando las mismas ecuaciones de x3 y x4 y reemplazándolas en el corte que acabamos de obtener, vamos a llegar a la ecuación x2 menor o igual a 5, la cual se convertiría en nuestro segundo corte de Gomori. Como pueden ver, en nuestro óptimo relajado actual, el valor de x2 es 5,5. Por lo tanto, lo que está haciendo esta segunda restricción, es hacer que nuestro óptimo relajado se vuelva infactible. Como conclusión, podemos ver que si al realizar los cortes de Gomori tomamos las matrices B barra y R barra del óptimo del problema, siempre cuando obtengamos los cortes de Gomori en las variables originales del problema, va a pasar que el óptimo actual del problema relajado se va a volver infactible. Muchísimas gracias por participar de la ayudantía online de programación entera parte 2. Cualquier cosa no duden en preguntar. Mucho éxito con su estudio.